Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Les confieso que realmente nunca pensé tener una reunión de servicio sin que yo los estuviera mirando y ustedes a mí. Pero debido a la situación que estamos viviendo, pues necesitamos tomar medidas para poder tener comunión, y gracias al Señor por este medio y por esta oportunidad que tenemos de compartir. Y bueno, la intención de esta comunión, por un lado, es agradecer al Señor por todos ustedes y agradecer pues el encargo que ustedes han tenido todo este tiempo de confinamiento, donde hemos estado pues prácticamente en las casas. Ustedes han tenido que, gracias al Señor, buscar las maneras de atender a los hermanos, atender a las iglesias, y eso pues Dios lo ve. Y yo quisiera pues felicitarles a todos los ancianos y diáconos de las iglesias por su entrega, por su diligencia, por su encargo, por los hermanos, por la familia. Seguro estoy de que el Señor los va a recompensar. Y bueno, la palabra de esta comunión y algunos anuncios que voy a dar, si el tiempo me ayuda, es para reforzar un poco el trabajo que ustedes están haciendo en las iglesias, porque gracias al Señor, lo que he visto a través de los grupos de WhatsApp y todo lo que estamos continuamente revisando juntos, he visto que estamos trabajando, que no nos hemos parado, que el enemigo no ha logrado de alguna manera distraernos con este asunto. Sin embargo, pues he tenido la carga, la preocupación de compartir esta palabra con ustedes, tomando en cuenta también lo que hermano Pedro y hermano Esdras han estado compartiendo en los fines de semana. Por lo menos Pedro ha hablado mucho de la realeza, también se habló del sacerdocio, y precisamente el tema de este día es el reino y el sacerdote, o reyes y sacerdotes. Quisiera comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, lo primero que debemos nosotros entender y definir es que somos siervos, somos esclavos, alabado sea Dios. Y es un privilegio para nosotros ser esclavos del Señor, de un amo que no solamente nos ama, sino que también nos socorre en momentos de flaqueza y en momentos de dificultad. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, se identifica como un esclavo, como un siervo de Jesucristo, que fue llamado para una comisión, que fue llamado para un encargo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Somos siervos en primer plano. Tito capítulo 1, también quisiera leerlo con ustedes. Bueno, vamos a leer Romanos, antes de pasar a Tito. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, por un lado, Pablo estaba claro de que era un siervo, un esclavo. Un siervo, recuerden que una de las características principales de un siervo es que no tiene derechos. Él simplemente está, no sé si han estado oyendo, yo lo he enviado fielmente todos los días, los audios de nuestro hermano Miguel Má. Y en ese audio el hermano, cuando habla de mi Señor y yo, en las primeras partes, él habló de aquel siervo que se paraba en el poste, simplemente esperar la orden de lo que su Señor le iba a mandar en aquel día. Y también que este siervo, que aparece ahí en Éxodo 20, o en Levíticos 20, en este momento no recuerdo bien la cita, este siervo se quedó sirviendo con su Señor por amor. Se cumplieron los años de servicio y él tenía que tomar la decisión de
de salir libre, pero con la salvedad de que si había tenido esposa y hijo, los hijos y la esposa se quedaban con el Señor. Entonces ese siervo dijo las siguientes palabras, dijo: yo amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, y por eso me quedo a servir para siempre. Entonces, como siervos debemos estar claros en esos dos puntos, que no tenemos derecho, pero nuestro servicio al Señor es un servicio por amor, no es un servicio tampoco obligado, no es un servicio impuesto, es un servicio por amor. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo también se identifica como siervos. Esto es para solamente tomar algunos versículos. Hay muchos más versículos donde Pablo, de manera muy categórica, él se presenta como un siervo del Señor, como un siervo de Dios. Aquí en Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, en estos dos versículos que hemos leído, podemos ver que el siervo, Pablo siempre relaciona el ser siervo con la comisión que le fue entregada. Es decir, él estaba claro que era un siervo que tenía una comisión, que se le había dado un encargo, y para él era importante, bendito sea el nombre del Señor, cumplir ese propósito. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver que nuestro servicio, o que nosotros como siervos, tenemos una comisión que llevar adelante, tenemos una incumbencia que el Señor nos dio. Alabado sea el Señor. Y entonces, en base a esto, yo quiero hablar un poco sobre el sacerdocio y la realeza. El sacerdocio es para la realeza es para el sacerdocio, y estos dos son para el pastoreo. Lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Realeza y sacerdocio. Sacerdocio y realeza. Los dos son para el pastoreo, bendito sea el nombre del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quisiera leer el 9 y luego el 5. Dice el 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí vemos, por un lado, la edificación, el orden que requiere una edificación, y el sacerdocio mezclado. Y también vemos que el Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Alabado sea el Señor. Nos ha dado como reyes y sacerdotes una incumbencia. Y esta incumbencia está relacionada con el pastoreo. Nosotros debemos ver, amados hermanos, que en este tiempo difícil, si antes era importante cuidar a los hermanos, ahora mucho más. Ahora mucho más porque sencillamente nosotros estamos en una situación que el Señor permitió y que seguramente es parte de su plan para perfeccionarnos, porque la venida del Señor está cerca. Nosotros no podemos ignorar que todo esto que está aconteciendo es parte del cumplimiento de la palabra de Dios, que la palabra no puede dejar de cumplirse, y que no podemos caer tampoco en el terreno de que, bueno, nosotros no vamos a sufrir, nosotros no vamos a pasar por dificultades. Por el contrario, lo que se nos ha hablado en la palabra, tanto en el mensaje 23, que se refería a el título de este mensaje, era, no lo recuerdo ahora, déjenme buscarlo por acá, que aquí lo tengo anotado, alabado sea el Señor. Este mensaje, el título era
el ministerio de la resurrección, y nos hablaba claramente de que el sufrimiento y las pruebas que nosotros pasamos son precisamente para que Dios pueda ser forjado en nosotros. Y en el mensaje de la semana pasada, que el hermano Wilbardo compartió el día domingo, en ese mensaje que se titula El comportamiento, la conducta de un ministro del nuevo pacto, también nos muestra cuánto un ministro sufre y cuánto debe sufrir para alcanzar ese estándar, esa formación para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces, si el Señor Jesús sufrió, si los apóstoles sufrieron, si hoy día todos nosotros pasamos por dificultades, no podemos pretender que todo sea siempre bien, no sé si me explico, sino que realmente es necesario que pasemos por dificultades. Pero nosotros que somos siervos de Dios y que tenemos una incumbencia muy específica para el cuerpo de Cristo, necesitamos entender la importancia de que en este tiempo podamos cuidar a los hermanos, podamos dar asistencia a los hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad como siervos? ¿Cuál es nuestra prioridad como aquellos a quien Dios llamó para llevar a cabo el reino y el sacerdocio en esta tierra? Nuestra prioridad es cuidar a las ovejas, cuidar a los hermanos. Y el Señor fue bien específico cuando se refirió al asunto del reino en cuanto a la autoridad. Fíjense Lucas, porque reino habla de autoridad y sacerdocio habla de ministrar a Dios o de cuidado. Entonces vamos a ver cómo el Señor muestra aquí en Lucas capítulo 22, versículo 24 en adelante. Vamos a leer allí para que podamos entonces explicar. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Por un lado, el Señor les está mostrando dos principios, o dos asuntos. El primer asunto que el Señor está mostrando aquí es la diferencia entre lo que es la autoridad en el mundo y lo que es la autoridad en el reino. Y cuando muestra la autoridad en el mundo, muestra que estos que tienen autoridad en el mundo, que son reyes, ellos se enseñorean de las personas. Y no solamente se enseñorean, sino que también quieren ser llamados bienhechores. O sea, quieren ser alabados por enseñorearse sobre las personas. Bendito sea el Señor. Pero no así vosotros, le dice en el versículo 26, mostrando que la autoridad que va a ser dada en el reino tiene otra connotación. La connotación es la de servir y no la de mandar, no la de ser un jefe, no la de ponerse por encima, no la de querer ser reconocido. Por el contrario, es uno que sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí el Señor muestra claramente la diferencia entre la autoridad que se forja en el mundo y que muchos de nosotros tenemos ese concepto. Cuando se habla de autoridad, inmediatamente nosotros pensamos que es de jefe, ¿cierto?
Casi siempre ese es el concepto que tenemos de autoridad. Casi nunca se tiene el concepto de autoridad de que es alguien que sirve. Pero el Señor estableció este principio importante para que nosotros podamos, aleluya, aprender de qué manera es que el Señor nos quiere ver ejerciendo nuestra autoridad. ¿De qué manera quiere el Señor vernos ejercer nuestra autoridad? Sirviendo, diga conmigo, sirviendo, alabado sea el Señor. Es la manera y es el modelo que el Señor nos muestra en su palabra. Bueno, vamos a ver un ejemplo claro aquí en Juan capítulo 13, ¿verdad? Vamos a leer allí desde el verso 4 al 9. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con las toallas con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Alabado sea el Señor. Simplemente el Señor les lavó los pies. Nosotros podemos imaginarnos la situación en estos países en aquella época. No había zapatos cerrados, casi que todo el mundo usaba era sandalia, y todo el mundo andaba a pie, la gran mayoría de la gente andaba a pie, y no había asfalto tampoco. Entonces los pies se llenaban de polvo, la gente caminaba largas caminatas, largos trechos, y en esos trechos las personas se llenaban los pies de tierra. Se acostumbraba que al llegar a una casa habían siervos, y esos siervos, o habían mozos en un restaurante donde se iba a comer, una posada, y ahí ellos lavaban los pies de las personas, era parte del servicio. O si no había un siervo, pues el menor de todos lavaba los pies de los mayores. Bueno, parece ser que se llegó a este lugar, ¿verdad? Y nadie lavó los pies de nadie. Es como que todos nosotros llegáramos de una gran caminata, bueno, y llegamos a lavar los pies, llegamos al sitio, perdón, y la regla, la costumbre era lavar los pies, era un servicio y que pertenecía generalmente a los siervos o al que se consideraba menor de entre ellos, y seguramente los discípulos llegaron y todos se sacaron los pies a ver quién era el que iba a lavarlo, ¿cierto? Porque es la tendencia que muchas veces se tiene, o sea, ¿quién es el que me va a servir? ¿Quién es el que me va a atender? Y bueno, el Señor Jesús, para dar una lección maravillosa de humildad y de disposición de servir, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Fue tanta la vergüenza, de alguna manera, que se ve, porque Pedro le dijo, Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. O sea, ¿cómo es posible que tú, siendo el maestro, siendo el Señor, me vayas a lavar los pies? O sea, el Señor le dijo, no, tú no entiendes ahora. Ahora no entiendes el principio, la enseñanza que te estoy mostrando. Más adelante el Espíritu Santo se lo va a revelar seguramente, pensó el Señor. No se lo dijo, pero lo pensó, estoy seguro. Y Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar nada. Es decir, si soy yo el que debo lavarte a ti, porque tú eres el Señor, el Maestro. Entonces el Señor le dijo, bueno, si no te dejan lavar, entonces no vas a poder participar conmigo en lo que está prometido. Entonces ahí Pedro le dijo, no, si quieres me baña. O sea, no solamente me lave los pies, también me baña, si quieres, ¿no? Porque el Señor está enseñando un principio importante, hermano, y nosotros necesitamos ganar ese principio y dejar ese principio a nuestro legado, a nuestros jóvenes, a los que están empezando a servir, los jóvenes que están entre nosotros como ancianos, que están entre nosotros como diáconos. Aprendamos esto. No es un asunto de que hay un jefe. No, el que nos sirve es aquel a quien Dios le dio esa comisión y debemos honrarlo, respetarlo, amarlo, apreciarlo, pero nosotros nunca ver que la dirección que se nos da es porque son jefes, no, es porque es una comisión que fue dada.
Mañana puede ser usted el que esté dando dirección. Entonces es importante este principio que vemos aquí en los evangelios y que el Señor Jesús mostró. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando vemos este principio de autoridad, nosotros entendemos entonces que la realeza y el sacerdocio están ligados al pastoreo, al cuidado. Mire, me impresionó mucho estos dos versículos que quiero leer con ustedes en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40, alabado sea el Señor, versículos 10 y 11. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Espero que hayan traído la Biblia. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Bendito sea el Señor. Fíjense en estos pasajes. Me impresionaron mucho y también me ayudaron mucho. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Fíjense ustedes estos dos versículos. Uno habla de que él viene con poder y brazo, en su brazo para señorear. ¿Ah? Y el otro versículo dice que él viene entonces como pastor a apacentar el rebaño. Y no solamente eso, a tomar en su brazo al cordero y en su seno llevará y pastoreará suavemente a la recién parida. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes aquí cómo vemos claramente la realeza y el sacerdocio. Entonces necesitamos determinar de manera clara, a la luz de Dios, que la autoridad que Dios nos ha dado para los hermanos, para con los hermanos, es para cuidar. Y aquí este poder en el brazo es porque, bueno, ¿cuánto pesa una oveja? Una oveja adulta pesa, creo que hasta 100 kilos, puede llegar a pesar hasta 100 kilos, ¿cierto? Y entonces para cargar una oveja hay que tener fuerza. No es fuerza y poder para mandar, es para cargar a los hermanos, alabado sea el Señor, es para sostenerlos, para acogerlos, para abrazarlos, bendito sea el nombre del Señor, y para eso se nos dio la autoridad. Entonces la autoridad es para cuidar, diga conmigo, la autoridad es para cuidar, no es para golpear, para mandar, sino para cuidar, bendito sea el Señor. Y esto lo vemos también en Miqueas, fíjense, vamos a leer en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor. Miqueas 5:2 dice así, una profecía: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí se está profetizando acerca del Señor. Esa profecía en Mateo capítulo 2 versículo 6, ¿sí? Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía se refería al Señor Jesús. Ese era el Señor. Pero ¿para qué es el Señor? Recuerden que la palabra Señor o don antes era el patriarca, por usar un término, ¿no? El jefe de casa, el papá de todo, el Señor, el que, bueno, todo el mundo respetaba y todo el mundo le obedecía y todo el mundo se sentaba a escucharlo, ¿cierto? Señor o don Pedro, don fulano, don sultano o el Señor tal. Bueno, este Señor que habla de Cristo, alabado sea el Señor, vino a cuidarnos, a apacentarnos, a pastorearnos. Entonces aquí una vez más podemos ver
que la realeza y el sacerdocio están estrechamente relacionados, alabado sea el Señor, con el cuidado de los hermanos. Yo quiero, amados hermanos, hacer énfasis en este asunto. El Señor nos está dando la oportunidad de ser una vez más útiles en sus manos y con mayor diligencia, mayor de la que han tenido, porque gracias a Dios han sido muy diligentes ustedes, alabado sea el Señor, en cuidar a los hermanos. De verdad que le agradezco mucho al Señor. Yo le comentaba en estos días al hermano Fidel y le decía, bueno, hemos visto en los hermanos el resultado de lo que se ha sembrado todos estos años. Y de verdad que simplemente faltaba la oportunidad. Inclusive algunos hermanos han salido a liderar en las casas, en las reuniones de casa, en casas que no había reuniones porque, bueno, sencillamente quizás se consideraba que no eran dignas o no estaban adecuadas. Bueno, son las casas donde el Señor se está glorificando también. Entonces toda esta situación ha sido un beneficio para nosotros. El Señor ha ganado mucho esta experiencia y es por eso que nosotros no podemos perder estos principios, y me tomo la libertad de recordárselos a través de esta comunión, a través de esta palabra, para que sigamos adelante y el enemigo no tenga ventaja. Bendito sea el Señor. En 2 Samuel 5:2 dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Aquí vemos una vez más el sacerdocio y la realeza, la batalla, porque un reino es constituido por la autoridad que él tiene sobre determinado espacio, ¿cierto? El reino de Israel componía todo lo que era Israel. El rey de Israel era el rey de todo lo que era el territorio israelí en aquel momento. Pero él no solamente, y él debía defender ese espacio, muchas veces con guerra. Otras veces habían ciudades o pueblos que Dios enviaba a conquistar. Entonces había que ir a la guerra. Pero por otro lado aparece lo que Dios le había dicho a David, y aparece la palabra maravillosa, la palabra preciosa: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Apacentarás. Cuando hablamos de apacentar, evidentemente hablamos de una intercesión por los más pobres, por así decirlo, una intercesión por los más necesitados. Entonces ahí vemos el sacerdocio, reino y sacerdocio, que a su vez se define en pastoreo, en cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, por estas palabras. El cuidado genera autoridad, respeto y consideración. No por gritar, por discutir o por tener siempre una disputa, usted va a tener autoridad. Por el contrario, llega un momento que usted se vuelve tan tedioso en algunos asuntos que la gente, en vez de respetarlo, lo que está es fastidiada de escucharlo. Entonces necesitamos cuidarnos de este asunto. Lo que va a generar respeto, consideración, alabado sea el Señor, y autoridad según este contexto y esta visión espiritual que el Señor nos está mostrando, es a través del cuidado. Bendito sea el Señor. Por otro lado, nosotros creo que estamos muy claros en que hay un orden, alabado sea el Señor, y que en este orden que hoy tenemos, este orden que Dios estableció, donde tenemos hermanos que van delante de nosotros, hermanos que dan dirección, hermanos que el Señor puso delante de nosotros para llevarnos de la mano, en ese orden la vida fluye. Cuando ese orden se rompe, entonces comienza a introducirse la muerte espiritual, comienza a introducirse las cosas que no permiten que la vida, alabado sea el Señor, fluya con libertad. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros estemos cargados
con esta comisión que el Señor nos dio. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestro servicio? Sea que seas anciano, sea que seas diácono, sea que seas obrero, sea que seas apóstol. ¿Cuál es nuestra prioridad en todo esto? Cuidar a los hermanos. Por favor, diga conmigo, mi prioridad es cuidar de los hermanos. No hay otra cosa más importante que eso. Obviamente ese cuidado incluye que yo tenga que comer la palabra, que yo tenga que estar preocupado por dar atención a las necesidades de los hermanos en lo posible, ¿verdad? Estar pendiente qué cosas les hace falta, estar pendiente de que los hermanos, si un hermano enfermó, cómo podemos ayudar, cómo podemos cooperar. Me explico, somos aquellos que estamos encima de esos asuntos. ¿Por qué? Porque la motivación que tenemos es el amor. No es la ambición, no es la competencia, no es el aparecer como protagonistas, porque servimos a Dios, fue el primer punto que vimos. Somos siervos del Señor, un siervo que decidió servir por amor, no un siervo que está contratado, porque es muy distinto. Alguien te puede servir contratado, bueno, porque le estás pagando y le interesa el trabajo y le interesa el dinero, pero nosotros hemos decidido, alabado sea el Señor, servir por amor. No esperamos sino lo que ya Dios nos dio, su salvación, y estamos luchando para ganar la carrera y obtener el galardón. Bendito sea el Señor. Entonces es importante, amados hermanos, poder entender claramente. Y oremos al Señor para que nos dé carga por los hermanos, nos dé preocupación, nos dé ese encargo, como hablamos en el mensaje de hace el domingo, el mensaje 23, donde Pablo estaba angustiado y no pudo ni predicar. Entonces se devolvió a Macedonia porque él quería ver a Tito para saber cómo había sido la reacción de los hermanos en la primera carta a los Corintios. Y esa debe ser nuestra preocupación. Nosotros no podemos ser ese tipo de siervo que dice, a mí no me importa lo que digan, o no me importa si esto está bien o mal. Al contrario, debemos ser aquellos que sufren penalidades y que sufren por la edificación del cuerpo de Cristo. Sufren por causa de los hermanos, para que los hermanos puedan crecer, los hermanos puedan ser suplidos con la palabra, puedan ser ayudados. Ahora necesitamos mucho compartir, hablar sobre las necesidades que los hermanos tienen, matrimonios, jóvenes, niños y adolescentes. Le doy muchas gracias al Señor por el ministerio bíblico infantil en nuestra región, porque realmente he visto también cómo las hermanas y las tutoras y las coordinadoras de este servicio han sido diligentes en no parar. Y nuestros niños, nuestros adolescentes están en constantes retos en Facebook. Bueno, los que no hablaban ya hablan, leen versículos, cantan. Bueno, maravilloso, un fluir realmente espiritual. Esto no lo podemos nosotros negar. El Espíritu Santo está dirigiendo de manera muy clara este ministerio en nuestro medio. Y estamos viendo los frutos y estoy seguro que los veremos pronto. Tendremos jóvenes fuertes entre nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, para llevar a cabo nosotros el cumplimiento de este ministerio, creo que ya quedó claro que la realeza y el sacerdocio están ligados al pastoreo. Y que realmente la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad para cuidar, para proteger, no para dar órdenes, ni para sentirnos mayores o superiores a los demás, sino entender que cada uno tiene una comisión y en base a esa comisión fluye y funciona. Cada uno de nosotros debe estar contento en el lugar donde lo puso el Señor. Créame que en el momento que Dios necesite moverlo y ponerlo arriba, Él lo va a hacer. Pero mientras usted esté ahí, sea fiel donde Dios lo tenga y usted verá los resultados cuando Dios quiera, cuando Dios así lo designe. El que reivindica es Dios. El que coloca es Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, bajo este punto, pudimos ver en Éxodo 4, del 14 al 15, cómo Moisés, vamos al libro de Éxodo, alabado sea el Señor, capítulo 4, versículo 14 y 15,
dice lo siguiente, para hablar un punto allí que veo que es importante. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí vemos que cuando Moisés fue confrontado por Dios, y Dios le dijo todo lo que tenía que ir a allá a Egipto, a hablarle al pueblo, pues Moisés había perdido la habilidad de hablar, de haber estado 40 años en Madián con las ovejas de Jetro. Pues él perdió la habilidad, perdió la práctica, dejó de ser elocuente, quizás. Y él, dijo: no, yo solo no puedo llevar adelante esto. Y es importante que nosotros veamos lo que significa un liderazgo edificado. Un liderazgo edificado es cuando una persona entiende que solo no puede hacer las cosas. Mire, el peor error que puede cometer un líder es pensar que él es completo. No existe líder completo. Quiero que ustedes vean esto. Ninguno de nosotros es completo. Ninguno. Todos nosotros necesitamos de nosotros, valga la redundancia. Es decir, usted necesita ser complementado por otro. Es el principio que hemos visto en la Biblia. Cuando Moisés fue llamado, Pablo andaba con Timoteo, con Tito, siempre estaba con sus cooperadores. El líder, apóstol, anciano, diácono que se sienta completo, está pronto a quedar solo. Porque una persona, lo que yo he visto en todos estos años, con tristeza tengo que decirlo, es que todo aquel que se cree autosuficiente queda solo. Porque el problema del autosuficiente, el problema del que se cree completo, que él no necesita a nadie, es que él termina atropellando a sus compañeros, termina atropellando a aquellos a quienes tiene al lado, y al final la gente se cansa y quedan solos. Y Dios no está de acuerdo con usar solo a una persona. Por eso que nosotros, gracias al Señor, hemos aprendido esta lección y siempre estamos juntos. Yo tengo unos cuantos años, más de 30, bueno, no más de 30 años, pero por lo menos 30 años sirviendo junto con Wilbardo. 30 años nosotros juntos. Él con su mente de ingeniero y yo con mi mente medio a veces echado para adelante. Estamos equilibrados, tenemos comunión, avanzamos juntos, llevamos adelante muchas cosas. El Señor hasta ahora nos ha guardado y espero que nos siga guardando hasta su venida. También estoy sirviendo junto con ustedes. Queremos incluir mucho más hermanos para la edificación de la iglesia. Luego les voy a dar un anuncio. Alabado sea el Señor, que es bien importante. Pero es necesario que nosotros entendamos que un liderazgo edificado es un liderazgo formado en equipos. De hecho, el Señor los mandó de dos en dos, ¿cierto? Él no mandaba a nadie solo. Él tenía 12. Uno era el traidor, pero estaba entre ellos. Él tenía una comisión, traicionar al Señor. Bueno, una comisión muy mala, ¿no? Pero era necesario para que se cumpliera la Escritura. Entonces es necesario que nosotros entendamos que, alabado sea el Señor, cuando Dios nos levanta, no nos levanta para que nosotros seamos solos. Siempre debe haber alguien a nuestro lado. Pablo en Filipenses dice, agradece mucho a Dios por Epafrodito. En momentos difíciles de su ministerio, Epafrodito estuvo allí. Aquila y Priscila arriesgaron su vida por mí. Entonces, Pablo nunca estuvo solo. Claro, él daba dirección, en él estaba una comisión, una unción especial para dar dirección, pero en cuanto al servicio, a la edificación, al cuidado de las iglesias, él nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado. Alabado sea el Señor. Entonces necesitamos cooperar los unos con los otros y no competir, porque ya ustedes saben cuál es el principio de la competencia. El principio de la competencia es eliminar al oponente.
Y aquí nadie se quiere eliminar. Aquí al contrario, queremos juntos llegar y alcanzar la meta. Cooperar y no competir. Creo que eso también lo hemos hablado muchas veces y siempre, alabado sea el Señor, estamos trabajando en eso. Siempre necesitaremos un complemento. Un hermano que nos complemente, un hermano que nos ayude, un hermano que nos consuele, un hermano que nos anime, un hermano que nos amplíe nuestra visión con un comentario, con un profetizar, alabado sea el Señor. Entonces nosotros necesitamos también, por otro lado, reconocer que hay autoridades delegadas por Dios para llevar adelante la edificación de manera ordenada. Yo creo que eso nosotros lo tenemos claro. Sin embargo, no voy a perder la oportunidad de mencionarlo. Sabemos que tenemos hermanos, apóstoles, tenemos cooperadores, tenemos ancianos y tenemos diáconos. Hermanos que llevan adelante las cosas. Entonces, en número nosotros sabemos que hubo una rebelión. Número 16 del 1 al 4. No lo voy a leer, pero se los menciono para que ustedes luego lo revisen. Allí pues se levantaron algunos de los príncipes de Israel contra Aarón y contra Moisés. Y dijeron, no, ya nos cansamos de ustedes, todos nosotros somos santos, hasta bonito sonaba la cosa. Pero a la verdad ellos era en una situación de rebelión. El hecho de que Dios nos use en determinadas cosas y que muchas veces podamos hasta ser más hábiles que los hermanos que van delante de nosotros, eso no nos da a nosotros la oportunidad o nos da la licencia para nosotros levantarnos contra la autoridad, porque Dios no nos ha delegado. Entonces, bueno, el hermano Don, un ejemplo rápido, hermano Don era una persona que no tuvo un estudio universitario, pero él estaba rodeado de hombres muy dotados, Esdras más, Pedro Don, Miguel más, Salomón más, y muchos otros cooperadores, hombres muy preparados, universitarios todos, pero ellos respetaban la unción que había en el hermano Don y jamás se levantaron contra él. Quienes se levantaron contra el hermano Don, pues no sabemos ni siquiera dónde están. Algunos de ellos ni sabemos dónde están. Entonces tengamos cuidado con este asunto. Necesitamos servir juntos y sin competencia, ya lo mencionamos. El principio de la autoridad y del sacerdocio, un servicio santo y un servicio de cuidado de los hermanos, teniendo la motivación del amor, es el resultado del crecimiento de la vida. Por eso después de esa rebelión, bueno, Dios les dijo, bueno, vamos a hacer algo, pues. Ustedes quieren tener autoridad. Bueno, vamos a ver si Dios aprueba eso que ustedes quieren hacer. Y tomaron las varas de las tribus, eso está en el capítulo 17 de Números, del 1 al 8, tampoco lo voy a leer, pero para que ustedes lo revisen, Números 17 del 1 al 8, y ellos colocaron las varas en el lugar santísimo, ¿cierto? ¿Y cuál fue la vara que reverdeció? La vara de Aarón, mostrando que el fluir de la vida para el cuidado del pueblo de Israel era por allí. ¿Y cómo lo mostró Dios? A través de los frutos, porque no solamente reverdeció la vara, sino que también dio frutos, dio almendra. Y muchas veces se quiere tener autoridad y se quiere tomar una posición en la iglesia, pero ni siquiera frutos hay. No sé si me explico. Ni siquiera hay una trayectoria, porque usted puede tener una trayectoria personal, pero fíjese lo que hizo Dios con Pablo. Pablo inmediatamente que se convirtió, salió a Damasco corriendo a predicar, y Pablo lo que producía era miedo y confusión. Ahí no hubo fruto en Pablo, tuvieron que sacarlo de Damasco y enviarlo a Tarso, y allá estuvo 14 años aproximadamente, y después es que Dios lo trae por medio de Bernabé a Antioquía para servir en la iglesia durante un año. Y después de un año de servicio entre los ancianos de Antioquía, entonces el Espíritu Santo saca a Pablo a la obra. Entonces fue todo un proceso. Era capaz, sí, tenía fuerza, encargo, sí, pero necesitaba pasar por un proceso. Entonces nosotros necesitamos entender esto y no ponernos, por eso decía,
Seamos felices donde Dios nos puso y seamos fieles. Nuestra prioridad, cuidar las ovejas, cuidar a los hermanos. Bendito sea el Señor. Y el liderazgo que Dios quiere hoy en las iglesias es un liderazgo de vida. Un liderazgo que toque a Dios, número 1. Número 2, que tenga encargo por los hermanos y que los ame. Porque déjeme decirle, amados hermanos, que lo que viene sobre la tierra es terrible. Estamos apenas empezando a ver algo que paralizó al mundo. Nadie pensaba esto. Jamás. Todos nosotros teníamos planes, yo tenía agenda. Todos teníamos agenda. Venía una conferencia para Valencia, luego íbamos a Dominicana, luego al Perú, luego al Ecuador. Ahorita estuviésemos preparándonos quizás algunos para ir a la conferencia de jóvenes, ¿cierto? Otro a la conferencia de septiembre en Brasil. Pedro venía en agosto. Bueno, tantos planes y en un momentico todo cambió. Se le volteó la torta a todo el mundo. La economía se vino al suelo, la crisis aumentó y todo esto es una demostración. El hombre cree que fue él el que hizo eso. Algunos dicen que fueron los chinos, otros dicen que fueron los americanos. Bueno, culpables deben haber muchos y todos piensan que fue el hombre. No fue el hombre. Dios tuvo que ver en esto porque Él quiere demostrarnos que Él puede cambiar las cosas en un momentico. Él puede venir en cualquier momento. Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos la palabra pura, comer la palabra, atender a lo que Dios está hablando a través de la palabra profética. Y hablando de la palabra profética, quiero mostrarles lo siguiente. La palabra profética o el término, la palabra profética, no se refiere exactamente a que estamos prediciendo cosas que van a venir, sino que la palabra profética está relacionado a la contextualización de el momento. No sé si me hago entender. Está la palabra esencial, las verdades básicas, lo que Dios nos ha mostrado en su palabra de manera básica. Y está la contextualización, es decir, la aplicación práctica de esta palabra para estos tiempos. Es por eso que dentro de la palabra profética está el comportaje. Porque ¿cómo hacer llegar esta palabra revelada a tanta gente? A través de la palabra escrita. Es por eso que dentro de esta palabra profética está el puedo orar por usted. Porque eso llama la atención de las personas para que las personas sean salvas. No sé si me hice entender, queridos hermanos. Bueno, quiero terminar leyendo según Primera de Pedro, alabado sea el Señor, capítulo 2, creo que empezamos allí. Quiero volver a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El reino y el sacerdocio es para la edificación. El reino y el sacerdocio es para el pastoreo. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a terminar orando y luego voy a dar unos anuncios breves. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por las iglesias, gracias por cada uno de los ancianos, diáconos y diaconisas de tu iglesia en Venezuela, de las iglesias en los llanos. Síguenos llevando adelante, síguenos bendiciendo, síguenos ayudando. Te pedimos, Señor, que estos principios puedan ser rumiados entre nosotros y también podamos practicarlo. Limpia nuestras conciencias, limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas de cualquier situación negativa, de cualquier prejuicio entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, como anuncio y llevando o de alguna manera contextualizando la palabra que hemos hablado, nosotros en la obra de Los Llanos, los cooperadores conmigo, hemos tenido 2 reuniones, gracias al Señor hemos logrado tener 2 reuniones a través de, la primera fue a través de videollamadas por WhatsApp y la segunda fue por Duo. Estamos tratando de ver si podemos reunirnos a través de Zoom,
pero ya saben que la situación acá, la electricidad, si no es la electricidad es el internet. Bueno, son tantos factores que ustedes ya los conocen. No tengo que yo recordárselos o volvérselos a decir. Pero de cualquier manera en esta comunión, pues yo le manifesté mi sentir a los hermanos y preocupación de hacer un trabajo adicional al que ya ustedes están haciendo de cuidado de los hermanos, y hemos definido y hemos hecho un equipo de trabajo, es decir, nosotros 4 junto con otros hermanos, creo que son 6, si mal no recuerdo, hermanos más, donde vamos a establecer un cuidado de jóvenes. O sea, va a ser una dinámica bastante de acuerdo a la situación. Quisiéramos correr, hacer muchas cosas, pero realmente queremos ir despacio, pero hacer un trabajo seguro. Queremos dedicar un viernes al mes para dar una palabra a los jóvenes. Queremos dedicar un viernes al mes para dar una palabra a los matrimonios. Queremos dedicar un viernes al mes para dar una palabra a los líderes. Y queremos dedicar un viernes al mes para dar una palabra de mantenimiento para toda la iglesia. Esos 4 viernes componen un mes, valga la redundancia. Es decir, el primer viernes, por decir algo, se va a atender jóvenes, el segundo viernes se va a atender matrimonios, el tercer viernes se va a atender líderes, y el último viernes se va a dar una palabra de mantenimiento para toda la iglesia. Ya la dinámica, los hermanos estarán dando la información. Yo el día de hoy les voy a enviar una carta que preparé para que todos estén informados al grupo de servidores de cómo debemos seguir cuidando de las reuniones del día martes de oración, jueves la reunión de disfrute del alimento diario, y el viernes que vamos a introducir esta reunión especial, que va a ser una para jóvenes, una para matrimonio, una para líderes y una para toda la iglesia. Y de esta manera podremos de alguna manera estar en constante compartir con ustedes, aunque no los estemos viendo, ¿verdad? Esta nueva modalidad es un poco compleja, estamos siendo perfeccionados en esto. Para mí no ha sido fácil, ya mi hermano Wilbardo y yo tenemos poco más de 3 meses compartiendo los mensajes ministeriales, predicándole a la cámara. La verdad es a ustedes, pero no es tan fácil trabajar. No estamos acostumbrados a interactuar, a estar con ustedes. Bueno, el Señor nos ha ayudado, nos ha permitido tener esta experiencia. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo los días viernes. Yo les animo para que eso se va a llevar también a través de los líderes de cada casa, para tener el viernes esa comunión. Y bueno, poder nosotros de alguna manera lograr realmente cuidar a los hermanos y de alguna manera contextualizar esta palabra de que cuidemos a las ovejas. Bendito sea el Señor. Estén orando por este encargo, estemos orando. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. Un fuerte abrazo a la distancia.